Buenas tardes. Hoy les voy a contar una historia que escuché hace muchos años, allá por la primera parte de la década de los 90, una época muy diferente a la actual y donde los escándalos y las historias trágicas eran muy raras y por lo mismo eran muy notables. De hecho, esta historia se difundió bastante y trascendió más allá de nuestra ciudad. Es la historia de Carmen. En verdad, espero que les guste. Carmen era una alegre muchacha de 22 años que vivía con sus papás. Buena estudiante, destacaba en todo lo que emprendía y era juiciosa en cada uno de los aspectos de su vida, pero tuvo una mala experiencia romántica que la dejó algo decepcionada y así pasó varios meses dedicándose a sus estudios y a su trabajo, sumida en un profundo sentimiento de tristeza. Laura, una amiga suya de muchos años, estaba decidida a sacarla de ese estado de tristeza, intentando 1000 formas de alegrarla, y siempre fracasaba. Y entonces vio la oportunidad. El siguiente sábado habría un baile en uno de aquellos abundantes salones que prometían diversión sin complicaciones. Así que la invitó e insistió durante varios días, pero Carmen se negaba. No estaba de humor para ese tipo de cosas, pero Laura persistió e insistió mucho y siguió en su empeño hasta que finalmente la convenció, y no tanto porque ella buscara salir, sino por complacer a su amiga. Entonces, cuando finalmente se hizo a la idea de que saldrían, empezó a sentirse un poco más emocionada, así que se dedicó a escoger su vestimenta, su maquillaje y en fin se preparó para ese momento. El sábado a las 9 de la noche llegó Laura en un taxi por Carmen a su casa y al llegar al salón se encontraron con un ambiente animado que hizo sentir bien a Carmen de inmediato. La gente bailaba y se divertía, el grupo tocaba muy buena música y ellas de pronto se sumergieron en esa atmósfera y en un momento de la noche Carmen conoció a un muchacho y le dedicó a él la mayoría de las piezas que bailó. Y cuando fueron a sentarse casi al final, cuando ya cerrarían el salón, le presentó a su amiga Laura y convivieron un poco los tres en una mesa hasta que pues el cambio de música y la iluminación dieron a entender que estaban por cerrar el salón. Entonces ellas intentaron despedirse para solicitar un taxi, pero el muchacho les dijo que de ninguna manera, que él podía llevarlas a sus casas. Entonces, pues aunque ellas eran normalmente prudentes, en esta ocasión, bajo el efecto de las pocas copas que habían tomado y la emoción del momento, accedieron a la petición del muchacho y decidieron aceptar. Entonces subieron a su vehículo y continuaron con el ambiente divertido que tanto confortaba a Carmen. Y empezó, en esos momentos, a ver al muchacho con otra mirada, comenzaba a agradarle. Avanzaron durante varios minutos hasta la zona de la ciudad donde vivía Laura y cuando llegaron le sugirió a Carmen que se quedara con ella en casa, ya que era muy tarde, casi las 2 de la madrugada, y a la mañana siguiente pues la llevarían, pero Carmen le dijo a Laura que no se preocupara, que el muchacho la llevaría a ella también a su casa y que todo estaría bien, pero cuando Laura bajó del vehículo y se quedaron solos, una sensación de extraña aprensión invadió de pronto a Carmen. Pero pensó que pues eran figuraciones suyas y quiso seguir sacando plática, pero el muchacho cambió de una forma radical. De ser alguien alegre, que hablaba bastante, que hacía chistes, que reía de pronto se quedó totalmente serio. Carmen no atinaba a distinguir el motivo de ese cambio, pero el muchacho no decía palabra.
Ella trataba de hacerlo reír, de sacarle plática, trataba de comunicarse de algún modo, pero él no lo permitía, simplemente seguía viendo hacia el frente, totalmente serio. Y parecía que apretaba con fuerza el volante y la palanca de velocidades era aporreada cada vez que él hacía algún cambio. Y Carmen empezó a sentirse cada vez más asustada. Dejó de insistir con la charla, volteó hacia el frente y empezó a imaginarse los peores escenarios. Él no le dirigía la palabra y se comportaba desconcertantemente serio. Circulaban por la avenida indicada, eso sí. Si seguían por ahí, finalmente iban a llegar a la colonia donde vivía Carmen, pero de pronto aquel muchacho tomó un retorno. Parecía como si intentara regresar y entonces Carmen le dijo que diera la vuelta, que fuera derecho para llegar a su casa, pero él no pronunció como hasta ese momento una palabra y siguió avanzando. Entonces ella intentó pedirle explicaciones del cambio de camino, que si, no sé, conocía otro camino más corto para llegar a su destino, pero él no le respondía. No respondía nada. Entonces notó algo que la asustó. Él no respetaba las señales de tránsito. Si bien intentaba con cierta precaución no ocasionar un accidente, no respetaba los semáforos en rojo ni los autos. Pretendía no quedarse detenido para que ella no tuviera la oportunidad de bajarse y correr, y claro que sí, ella contempló esa posibilidad y pensó esperar el momento indicado para hacerlo, y mientras estaba en esos pensamientos, él dio la vuelta internándose en una colonia que ella desconocía totalmente. Era la entrada a la zona rural de la ciudad, y él seguía avanzando a una alta velocidad por esas calles, y cada vez las construcciones eran más escasas, menos civilización, y el panorama era más oscuro. Él seguía avanzando serio, lo único que ella podía distinguir era lo que aparecía ante las farolas del vehículo y la cara de él reflejada en las luces de los controles del tablero. Entonces ella, al darse cuenta de que el pavimento prácticamente había desaparecido y que él forzosamente tenía que bajar la velocidad, pensó en abrir la puerta y correr, pero entonces volteó y se dio cuenta de que, si bien la puerta estaba cerrada con seguro como él lo había hecho desde el principio, el botón del seguro había sido retirado. Entonces, en medio del pánico, ella intentó jalar el control de la puerta, pero no funcionaba. Estaba totalmente flojo. No abría. Entonces sintió un frío terror que le recorría la espalda. Se puso de rodillas en el asiento para suplicarle que no le fuera a hacer nada, que la dejara bajarse. No importaba que no la regresara, que no la llevara a ningún lado, nada más que le permitiera bajarse del vehículo. Y él no respondía, seguía con esa actitud y con la mirada al frente. Parecía ignorarla, parecía que ella no existía. Entonces ella suplicó llorando, espantada. Podía ver lo que le esperaba con aquel individuo al percatarse que ingresaba en una vereda y se internó en un paisaje de matas secas que pasaban por un camino maltratado por donde circulaba. Entonces ya no tuvo dudas de lo que le esperaba, pero aún así su mente estaba más alerta que nunca. Trataba desesperadamente de pensar cómo escapar de aquella situación. Aunque sabía que sus posibilidades eran escasas, tenía que intentarlo. Entonces él se detuvo, bajó y cerró la puerta atrás de sí, y ella intentó bajarse por la puerta del conductor, pero no alcanzó a recorrerse hasta ahí. Entonces él abrió por el lado del copiloto y la tomó del brazo, bajándola violentamente del vehículo. Entonces ella, pensando desesperada en alguna forma de salir de aquel problema, tuvo una idea y le rogó que la dejara hacer del baño, ya que se había descompuesto su estómago por el miedo, prometiéndole que no intentaría huir. Entonces él, contra todo pronóstico fabricado en la mente de ella, accedió a que lo hiciera. Y entonces, tratando de ocultar el nerviosismo que sentía en aquel momento de posibilidades,
Le hizo con señas la indicación de que le permitiera esconderse un poco, que necesitaba privacidad. Así que rodeó un poco hacia atrás el vehículo y justo en un pequeño instante en que él se distrajo para mirar hacia el frente, ella corrió hacia unas matas y se acostó en el piso para ocultarse y comenzó a arrastrarse por ellas en lo que parecía ser una cuesta abajo. Y escuchó y alcanzó a ver que él corría alrededor del vehículo tratando de distinguirla, pero ella seguía avanzando. Las piedras le lastimaban, las espinas laceraban su cuerpo, sentía mucho dolor, pero no se detenía. Llegó un momento en que encontró una grieta que parecía esconderla un poco mejor, en su afán de avanzar lo más que podía para alejarse de aquel individuo, y cuando consideró haber recorrido una buena distancia volteó hacia atrás. Se había alejado cerca de 20 metros del vehículo y lo veía él con un madero que aporreaba las plantas para encontrarla, pero estaba demasiado distante, y siguió adelante encontrando una especie de pasto muy tierno y suave que prácticamente ocultaba sus pisadas, lo que permitió que ella siguiera avanzando cada vez más rápido, pero entonces pisó una rama que al quebrarse hizo un ligero sonido que él escuchó y volteó hacia donde provenía y apresuradamente subió al vehículo y empezó a seguirla en él, y ella comprendió que si utilizaba el vehículo con las luces era muy probable que la encontrara, por lo que ya no le importó y corrió por la oscuridad, aprovechándose que el motor del vehículo ocultaba sus pasos, y en su carrera se topaba con ramas de árboles secos, caía y se levantaba, se topaba con gatuños y acababa encima de ellos lacerando más su cuerpo, y se detuvo en medio del llanto y volteó y se dio cuenta de que él parecía cambiar de parecer y se alejaba con su vehículo. Entonces ella experimentó otro tipo de miedo. Estaba sola en total oscuridad, así que decidió avanzar hacia donde creía que se encontraba la carretera, pero entonces algo que vio y escuchó le petrificó la sangre en las venas. A lo lejos escuchó ladridos y vio también a lo lejos una pequeña luz que interpretó como un rancho o un pequeño poblado o algún tipo de construcción de alguien que vive a las afueras de la ciudad. Y pues tiene perros, pero ese era el problema. Los perros no la conocían y en la noche cerrada no se alcanzaba a ver absolutamente nada, y los perros, según su naturaleza, si la encontraban, cualquier cosa podía sucederle. Entonces intentó caminar tratando de alejarse de los perros y de aquella luz, pero sintió que sus piernas y sus brazos y sus mismos pulmones ya no le respondían. Escuchaba a los perros cada vez más cerca, y aquella luz que al principio vio como un punto fijo, notó que se tambaleaba de un lado a otro. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué nueva amenaza le esperaba a Carmen? Y entonces una extraña calma la invadió, un abandono que le hizo pensar que cualquier cosa era mejor que lo que estaba experimentando en ese momento, y decidió esperar. Los perros cada vez se escuchaban más cerca, la luz cada vez se definía más, hasta que a lo lejos vio que la luz no era otra cosa que una lámpara de petróleo. Una persona venía caminando despacio con una pequeña lámpara de petróleo, y sintió cómo los perros prácticamente estaban encima de ella y le ladraban, y de pronto se quedaron callados cuando alguien les hizo ch. Uno de los perros se acercó y empezó a olfatearla. El otro quedó a una distancia prudente y empezó a gruñir, cuando de nuevo aquella persona les hizo ch, y el perro quedó callado observándola. En ese instante vio que quien sostenía la lámpara era un anciano que venía acercándose a ella hasta quedar prácticamente al lado suyo. Y sin decir palabra, aquel anciano le tocó el hombro con un tacto que ella sintió como una caricia afectuosa. Le tocó el hombro
y le indicó con un gesto de su cabeza que lo siguiera, cosa que hizo de inmediato, ya que no estaba para ponerse a averiguar ni a preguntar, y se fue caminando detrás de él. Y mientras iban avanzando le contó todo lo que vivió, el motivo por el que estaba ahí, le platicó del muchacho, lo que tuvo que pasar para escapar de él, le describió el vehículo y entonces de una forma desconcertantemente rápida llegaron a la carretera en menos de 10 minutos. Y estando a escasos metros de un paradero donde suele esperarse los camiones foráneos y donde en algunas ocasiones los taxis se detienen, y sí, distinguieron un taxi que estaba detenido, por lo que con ansias trató de apurar al anciano hacia el taxi para sentir finalmente la seguridad, pero aquel sentimiento se vio quebrantado cuando distinguió que el vehículo del muchacho pasó a toda velocidad por donde ellos estaban, y entonces ella no quiso saber más y corrió los escasos 10 metros que la separaban del taxi, se acercó y con llanto entrecortado le dijo al taxista que la protegiera, que le permitiera subirse al vehículo, que quien manejaba ese carro la estaba siguiendo y que trató de hacerle mal, que la había llevado a despoblado. Y al instante el taxista tomó su radio, que era el medio de comunicación entre ellos en aquellos años, y se contactó con los demás taxistas proporcionando la descripción del vehículo, explicando lo que había sucedido. Mencionó las placas y parecía que se ponían de acuerdo para encontrarlo. En ese momento ella subió a la parte trasera del taxi y rompió en un llanto desesperado, pero que le permitía desahogarse de toda la tensión que había vivido, mientras escuchaba en las charlas de los taxistas que ya lo habían ubicado y que lo estaban siguiendo, y que, aunque él trataba de escapar, ellos eran demasiados y lo estaban cercando. Carmen se abrazó de sus rodillas y por primera vez en horas sintió agradecimiento en su corazón. Recordó al anciano en ese momento, a aquel anciano que la había llevado con ternura hasta su salvación, así que volteó hacia la ventana esperando verlo, pero no lo vio. Entonces se asomó por la ventana y lo único que Carmen pudo ver fue una lámpara de petróleo apagada y 2 perros custodiándola en el pavimento. Gracias por escuchar este relato. Y como siempre, que descanse.